Ajá. Hey, hola iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a la reunión en vivo de Alfarero. Estamos por tener un tiempo increíble de adoración al Señor juntos. Hoy nos toca estar desde casa otra vez, pero no hay problema, confiamos en Dios, Él sigue siendo fiel y claro que podemos adorar juntos desde casa, ¿verdad que sí? Y también vamos a tener hoy una palabra increíble dada por el pastor y confiamos en que es una palabra que Dios tiene para estos tiempos, para esta temporada de nuestras vidas, para hoy. Entonces, ¿por qué no nos acompañas ordenando ahí en tu casa el espacio, quitando toda distracción para que nos concentremos en este tiempo? También ayúdanos a compartir esta transmisión. A lo mejor hay un despistado por ahí, recuérdale, ya empezamos por WhatsApp, mándale la liga, etiquétalo aquí en los comentarios y pues bueno, vamos a empezar este tiempo. Señor, gracias Dios, porque podemos seguir aprendiendo de tu palabra, podemos seguir cantando, adorándote, Señor. Dios, hay más razones por las cuales estar agradecidos que por las cuales estar asustados, preocupados. Y te exaltamos y te bendecimos por eso, Señor. Te glorificamos, te magnificamos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús decimos esto es para tu gloria y tu honra, Señor. Entonces vamos a cantar ahí desde casa. Amén. Vamos a decir: ¿quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Cantamos juntos. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida, Jesús, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 oh. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor. Oh, te adoramos, que hiciste en mí. Cantamos juntos esta parte. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte, con todo el corazón, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno.
gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, Jesús, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, por lo que hiciste en mí. Amén, Jesús, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Señor. Gracias por esa hermosa y preciosa sangre que derramaste para hacernos justos delante de Dios. Gracias, Jesús. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede? ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso una vez más. Precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Cantamos una última vez. Precioso. Y precioso es el caudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre.
Gracias, Jesús, por esta sangre hermosa y preciosa. Te adoramos, Jesús. Recordamos hoy la cruz con amor, con agradecimiento. Te exaltamos, Señor. No lo olvidamos. Gracias, Señor. Creemos que en el nombre de Jesús hay poder. Creemos que en la Biblia es la verdad, es lámpara a nuestros pies, y creemos que el Espíritu Santo es el agua que nos vivifica. ¿Por qué no dices, por qué no oras allá en casa y dices: Espíritu Santo, ven? Ven a mi hogar, ven a mis hijos, ven a mi esposa, a mi esposo. Muévete en él, muévete en ellos. Muévete en esta casa, Señor. Haz tu obra, Espíritu de Dios. Vamos a cantar de este nombre. Jesús. Jesús, santo, santo y ungido. Jesús, 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 crucificado y exaltado, crucificado y exaltado, Jesús, tu nombre es más dulce que la miel, tu espíritu es agua a mi ser, tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, te amo, Jesús, Jesús, santo, santo y ungido, Jesús. Cantemos este nombre una vez más. Jesús, Señor, Jesús, crucificado, crucificado y exaltado, Jesús, tu nombre es más dulce que la miel, tu espíritu es agua a mi ser, tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, tu nombre es más dulce que la miel, tu espíritu es agua a mi ser, tu palabra es lámpara a mis pies. Cristo, te amo, te amo. Damos una última vez. Tu nombre es más dulce que la miel, tu espíritu es agua a mi ser, tu palabra
¿Qué tal, iglesia? Bienvenidos sean todos ustedes a esta transmisión nuevamente, transmitiendo en línea la reunión que tenemos. Le damos gracias a Dios porque hemos estado ahorita alabando al Señor, exaltando su nombre. Y bueno, pues sean todos bienvenidos, los de la familia Alfarero, todos aquellos que se estén conectando. Como nos decía ahorita Josías, si puedes mandar el link a familiares, amigos o aquellas personas que tú desees que escuchen este mensaje. Y bueno, pues nada más recordarles que estamos viviendo tiempos complicados, pero también son tiempos interesantes donde podemos poner a ejercer nuestra fe, la fe que hemos profesado, la fe de nuestro Señor Jesucristo, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Así es que te animo a que no estén puestos nuestros ojos, nuestros pensamientos en las cosas que se ven. Dice la palabra que no veas lo que se ve. Y estamos viendo situaciones negativas, situaciones difíciles, pero Él nos invita, a Jesús, a que pongamos nuestra mirada en lo que no se ve. Y eso es la fe que mueve montañas, la fe que nos ha sacado de muchas dificultades y que hemos visto maravillas a través de nuestros días de nuestra fe. Bueno, también recordarles que la clase de Alfaquís ya fue enviada esta mañana para pedirles ahí a los papás que animen ahí a sus hijos, los apoyen para seguir como hemos estado haciendo desde el principio de toda esta situación que todos conocemos. La palabra no ha parado, la palabra sigue corriendo, no está presa la palabra, y nuestra oración, mi oración, es que la palabra sea glorificada en tu vida, que sea honrada en la vida de cada uno de nosotros. Así es que te animo a seguir adelante, recordar las reuniones entre semana que tenemos. Al último ahí aparecerán, o ya sabemos los medios en los que se transmite, pero quisiera nada más recordar a los hombres. El lunes a las 7:30 tenemos nuestra reunión. Empezamos una serie y una miniserie que se llama Atado, y es en cuestión de las finanzas, en cuestión de las deudas, en cuestión de las tarjetas a veces de crédito, que muchas veces por no saber manejarlas o por querer adquirir cosas que no podemos comprar o cumplir, y entonces nos vemos en deudas y en situaciones así. Pero Dios es fiel cuando nosotros también somos fieles a su palabra y le ponemos atención. Así es que te invitamos. El tema que vimos la vez pasada es que el crédito es un riesgo, es una situación peligrosa. Las tarjetas de crédito también vimos cómo ahí debemos de manejarlas y cómo no debemos de manejarlas. Y el tema de mañana lunes será de establecer un orden para poder salir de aquellas cosas en las que de alguna manera nos hemos metido y nos han atado en nuestra vida. Entonces, y bueno, por recordarles de Martes Profundo también, los martes que tenemos nuestra reunión y todas las demás reuniones. El día de ayer tuvimos, gracias a Dios, se llegó el tiempo para empezar los talleres Alfarero, talleres que nos van a enseñar a estudiar la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos aprender a estudiar la palabra de Dios. Y entonces hemos estado viendo, empezamos a ver cómo estudiar la Biblia, la interpretación y la exposición. Después vamos a tener unos sábados a las 11 para que todos aquellos que se han inscrito, se les envió una liga donde podemos estar estudiando la palabra de Dios, la interpretación, y después vamos a ver ya en enero la exposición, cómo enseñar la Biblia, cómo predicar la Biblia. Y bueno, pues vamos, antes de pasar al mensaje, vamos a orar por las finanzas, precisamente por la economía de los hogares, y para que también por los medios digitales podamos hacer llegar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, porque sabemos que la iglesia pues sigue pagando todos los gastos que tiene, y aparte que es una bendición el poder obedecer a Dios en nuestros diezmos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque podemos acudir a ti en todo tiempo, porque, Señor, tú no nos pides nada de lo que tú no hayas hecho. Tú entregaste a tu Hijo
entregaste la vida de tu Hijo. Jesucristo fue a dar su vida por cada uno de nosotros. Y Señor, hoy te damos, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, sabiendo, Señor, que tú eres el que bendices nuestras finanzas, que tú eres el que reprendes al devorador por nosotros. Señor, ayúdanos y danos esa revelación de que, Señor, tú tienes pensamientos de bien y no de mal en cada uno de nosotros. Yo bendigo los trabajos, bendigo las empresas, los negocios, la economía de cada hogar, pidiéndote, Padre, que tú suplas en cada uno de nuestras vidas y de nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a pasar al mensaje. Hemos estado viendo el libro de Colosenses, hemos empezado una serie de verso por verso de manera expositiva, y te voy a pedir que tomes ahí tu Biblia, que estén ahí juntos compartiendo, incorporados a esta transmisión para poder escuchar y poder aprender de la palabra de Dios. Y hemos estado viendo el libro de Colosenses y vemos cómo lo empieza el apóstol Pablo y recibe noticias de la iglesia de Colosas. Él estaba en la cárcel y entonces recibe noticias y dice que esta iglesia va dirigida a la carta a los santos y fieles de la iglesia de Colosas. Y entonces vemos cómo ellos, Pablo ora para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué ora que sean llenos del conocimiento y de sabiduría también? Porque esta iglesia les llegó la noticia por el pastor de la iglesia Epafras, de que andaban ahí grupos de personas en la misma iglesia y con falsas enseñanzas, imponiéndole a la gente cosas de la ley, inquietándolos con duro trato del cuerpo, prohibiciones, cosas que lo que hacían es demeritar el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo empieza la carta en el capítulo 1, que ya nos compartieron en 2 domingos o 3 domingos pasados. Empieza a hablar de la supremacía de Cristo. Nosotros tenemos que saber que Cristo es supremo como Señor del universo. Entonces Él es lo máximo de la creación, está por encima de todo ello. También enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Él es el que dirige a la iglesia y Él es el que la ha redimido y la ha santificado, y también que es el único capaz de darnos perdón por el sacrificio de Cristo. Entonces hay un flujo de pensamiento en esta carta a los colosenses. Por ejemplo, en el versículo del 15 al 17 habla que Jesús es supremo sobre todo. Dice la palabra: todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es supremo sobre todo. El del 18 al 20 del capítulo 1, versículo 18 al 20, Jesús es supremo sobre la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, y Jesús es supremo en el versículo 21 y 22 sobre la reconciliación. Ahora nos ha reconciliado. Sobre esa reconciliación con Cristo con Dios teníamos enemistad por nuestra manera de vivir, por nuestros pecados, la enfermedad del hombre, y entonces hemos sido reconciliados por el sacrificio. Por eso hay una supremacía. Tú y yo, para no caer en distracciones, en engaños, en mentiras, en cosas que quieren imponer y quieren demeritar el sacrificio de Cristo, nosotros tenemos que entender la supremacía de Cristo. Y entonces, ya entendiéndola, ahora expone la perspectiva del ministerio, como dice el apóstol Pablo, cómo se ve el ministerio que también tú y yo ejercemos. Y quiero empezar leyendo, vamos a leer del 24 al 29, pero quiero leer el versículo 23 con el cual terminaron el domingo pasado. Dice: si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, todas estas falsas enseñanzas, nosotros tenemos que estar, como dice, si verdaderamente, no en apariencia,
Esta situación que estamos viviendo todos es una oportunidad para mostrarle a Dios que creemos en Él, que nuestros ojos están puestos en Él. Estamos pasando situaciones difíciles, pero Dios no está ajeno, sino está en control de todo esto. Entonces tú y yo tenemos la oportunidad de nuestras vidas poder expresarle a Dios que confiamos en Él. Y entonces estas enseñanzas que estaban inquietando a los colosenses, lo que hacen es precisamente movernos de la permanencia y la firmeza de la fe en Cristo y su obra, y movernos de la esperanza que tenemos en Él. Entonces, dice Pablo, yo fui hecho ministro. Este es el título de la predicación del día de hoy. Yo fui hecho ministro. Te voy a invitar a que repitas conmigo estas palabras que son muy verdaderas y que hoy nos van a revelar el ministerio que tú y yo tenemos. Repite conmigo, yo fui hecho ministro. Es una función muy importante y muy crucial. Y entonces vamos ahora sí a leer Colosenses del capítulo 1 del 24 en adelante, y dice, ahí trae un subtítulo que dice, Ministerio de Pablo a los gentiles. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este es el texto que vamos a estudiar el día de hoy, y el propósito de este mensaje es que podamos entender que tú y yo somos ministros y lo que se espera del ministerio. Hay quienes dudamos de esto, hay quienes pensamos equivocadamente que ministros son solo ciertas personas, son los pastores, son los maestros, los apóstoles, pero Dios no nos rescató de nuestra tragedia para que resolver el problema nuestro con Dios, sino tiene propósitos para que su obra continúe y más gente venga al conocimiento de Dios. Y para eso a ti te hizo un ministro. Si tú has creído en Jesucristo, si tú has hecho propio ese sacrificio y sabes que Él resucitó de los muertos, porque es el único que cambia las vidas, tú eres un ministro aunque tú no te lo creas. Y es importante que lo empecemos a creer. Y ahorita vamos a empezar primeramente a ver el origen del ministerio. Ahorita él dice, yo fui hecho ministro. Y en el versículo 25, en la primera parte dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes. El apóstol Pablo y nosotros podemos decir, yo fui hecho ministro según la administración de Dios. O sea, en aquellos tiempos había ese que le llaman sincretismo religioso. El sincretismo es esa corriente de pensamiento o ideas opuestas al evangelio de Cristo. Esas que pervierten el mensaje y mueven al creyente de la esperanza que tiene en Cristo. Por eso dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y luego dice de lo cual yo, Pablo, fui hecho ministro, que leíamos ahorita en el 23. La palabra ministro en el griego es diaconía, que quiere decir servicio. Y nosotros somos ministros, somos servidores de Cristo. Es esa actividad que se ejerce con el servicio. Y luego dice, según la administración de Dios que me fue dada. Nosotros entramos en la administración de Dios. Nosotros entramos, Dios es el amo, Dios es el dueño de la casa y Dios es el que pone en cada uno
los dones y esas capacidades para ejercer esa administración de la cual somos partícipes cada uno de nosotros. No es una ocurrencia, no es algo personal o de un grupo, como estas personas que estaban inquietando ahí, que les querían imponer situaciones de la ley, de duro trato del cuerpo, que a la apariencia, pues tiene apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella porque no logran dominar los deseos de la carne. Solamente el sacrificio de Cristo y por medio de la fe es que nuestro carácter, nuestra condición caída cambia y entonces empezamos a vivir la vida en libertad. Gálatas 1:12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí, dice el apóstol Pablo, de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Nosotros no aprendemos el evangelio, no aprendemos la manera de conducirnos por lo que nos digan ciertas personas. Es por la obra de Cristo, por la revelación de Jesucristo. Al menos indicado, Saulo que iba a Damasco, al menos indicado, al perseguidor, aquel que traía papeles y permisos para sacar arrastrando a los cristianos y aún consintiendo en la muerte de ellos, Jesús se le reveló al apóstol Pablo. Y tal vez tú no te consideres un ministro, pero lo eres. Dios es nuestro amo. Efesios 4, versículo 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y entonces tú puedes con justa razón decir, pues que yo no soy nada de eso. Pero los ha establecido esas capacidades especiales, esos dones especiales que Dios ha dado a la iglesia, a fin de perfeccionar, o sea, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y tú eres un santo, si has creído en Jesucristo, has sido apartado para Dios. Estamos en un proceso de perfección, pero somos santificados. Y entonces necesitamos ser perfeccionados en una obra tan importante que es la predicación, la enseñanza, el orar por las personas, la manera de conducirnos dentro y fuera de la iglesia, en la casa, la manera de tratarnos, la manera de ver por los demás. O sea, somos, de alguna manera, tenemos que ser perfeccionados en la palabra de Dios, en el conocimiento, en las instrucciones. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo, no le corresponde al pastor, al maestro únicamente, sino nos corresponde a todos nosotros. Todos nosotros somos piedras vivas que nos edificamos mutuamente. Por eso es bueno estos talleres que empezamos, talleres alfarero. Te invitamos a que hagas todo lo posible por estar ahí presente en línea y poder tomar también anotaciones y poder aprender a estudiar la Biblia y también a exponerla. Y si por alguna ocasión tú no puedes estar en algún sábado, nos avisas para poderte mandar la grabación de la clase y la puedas llevar. Entonces, todos nosotros somos ministros, todos nosotros debemos de ser perfeccionados. Y entonces puede que digas tú o creas que eso no es para ti, que es para otras personas. Es un error, es una mentira. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don o la capacidad que ha recibido, ministrelo a otros. No le está diciendo a los pastores, no le está diciendo a los evangelistas, no le está diciendo a los apóstoles, a cada uno de los santos y fieles. A cada uno, dice, según el don, la capacidad. No se trata de tus habilidades con las que tú estás viviendo, para qué eres bueno. O sea, es importante eso. Pero hay dones, hay capacidades dadas por Dios. O sea, no estamos solos en el ministerio. Tiene que ver nuestra relación con Dios y lo que Él hace a través de nosotros. Dice, cada uno lo que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estas personas que andaban tratando de mover de la esperanza a los colosenses, aquellos fieles y santos,
que los querían inquietar. No están llevando una buena administración de Dios. Por eso es importante que nosotros nos preparemos y estemos firmes. Puede ser tu testimonio, tu fe, tu carácter, la manera de apoyar, de unirte a la iglesia. O sea, todo eso contribuye al ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios otorga la capacidad, Dios otorga el don, pero es de cada uno la responsabilidad de ejercerlo. Tú y yo tenemos responsabilidad. Dios nos lo da y no es como aquellos parábola de los talentos donde dos de ellos lo negociaron, lo pusieron en acción, que es lo que Dios quiere. ¿Se acuerdan que Samuel, cuando nos estuvo compartiendo, dice: tú no te preocupes por dar fruto? Cuando hablaba de la higuera que fue cortada, no te preocupes por eso, preocúpate por permanecer pegado al Señor. Y Él te dará la manera, Él dará ese fruto en tu vida, pero a nosotros nos corresponde permanecer. Pablo le decía a Timoteo: no descuides el don que está en ti. De hecho, le decía: avívalo. O sea, seguramente veía a Timoteo con las cosas que pasaban en la iglesia, las cosas que él estaba pasando como joven, y a lo mejor gente más adulta también, pues a lo mejor le decían que lo descalificaban o lo que sea. Dice: aviva el fuego del don que está en ti. Entonces, esta mañana el Señor te dice: no descuides el don. En estos tiempos que estamos viviendo, somos tentados a descuidar nuestra vida cristiana, a descuidar las capacidades que Dios nos ha dado, y también somos tentados a que se apague ese don. Y entonces aquella persona que lo enterró dice que le fue quitado y se lo dieron a los otros. Entonces yo te animo a seguir adelante. Ahora, Jesús dice en su palabra: por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hay una relación en el ministerio, hay una relación en nuestro servir en la obra de Dios, porque tiene que ver, en cuanto lo hacemos a una de las personas, al Señor se lo estamos haciendo. Esa es la administración de Dios. Hoy en día podemos ver que muchos cristianos podemos caer en ser consumistas, nada más consumiendo, que guardan y entierran el don que Dios les dio. Y es como decíamos ahorita, como esa parábola de los talentos. Ahora, ¿cómo debo venir a la iglesia? Bueno, o ¿cómo debo conectarme a la iglesia? Ahorita estamos haciendo esta pausa por este domingo que estamos en línea, pero ¿cómo estamos ahorita escuchando la palabra de Dios? ¿Con qué actitud, con qué carácter estamos? Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo debo de venir a la iglesia? ¿Cómo debo vivir con el cuerpo de Cristo? Criticando a la iglesia, criticando a los hermanos, pensando egoístamente en mí. Dice que nos debemos de considerar unos a otros, somos un cuerpo. Entonces, en el ministerio es muy importante entender la función del cuerpo. Nos debemos de estimular, o sea, provocar algo para empezar. Eso es estimular. Entonces, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándose, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Y amada iglesia, el día del Señor está más cerca. El día del Señor está cerca. No sabemos cuánto tiempo, pero de que está cerca lo podemos ver. Hay señales, hay situaciones que la misma palabra nos dice. Nosotros no somos iglesia solo de domingo o solo de domingo en la mañana, sino los 7 días de la semana. Cristo es nuestra vida. Y si no sirves o te relacionas con algún ministerio y te vas y te desconectas y esperas el próximo domingo, mi hermano, mi hermana, quiero decirte que es posible que nunca descubras el don que Dios ha puesto en ti. Y afuera, en la vida, hay mucho que hacer por el ministerio. Por eso Pablo no solo habla del origen del ministerio, ya vimos que tú y yo somos ministros de Jesucristo, sino que él también habla del sufrimiento del ministerio. Y fíjense qué
declaraciones de Pablo que dice, vamos a leer el versículo 24 de Colosenses 1. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Cumplo lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y entonces aquí podríamos pensar, oye, bueno, ¿qué la obra de Cristo no fue completada? ¿Que no hemos hablado de que Cristo consumó todo? Y entonces vemos cómo aclarar esto, que no está diciendo que la obra de Cristo quedó incompleta, ni tampoco que el apóstol Pablo la va o la debe de completar. Te voy a pedir que dejes una marca aquí en Colosenses capítulo 1 y des vuelta a Juan 19. Juan capítulo 19, que nos va a presentar ahí en la vida de Jesucristo cuando Él estaba en la cruz, ahí clavado, pagando por los pecados de cada uno de nosotros. Dice el versículo 19, el capítulo 19, versículo 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Nada más imagínate la condición física, la deshidratación, los labios secos, la lengua inflamada, o sea, la condición en la que estaba Cristo por ti y por mí. Pide de beber, tengo sed. Y si nosotros lo vemos de manera física, pues claro que tenía sed. Pero Él quería también, yo creo, declarar las últimas palabras, poderlas declarar algo tan importante para nuestra vida. Dice el versículo 29, y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vemos cómo lo que no está diciendo aquí es que Pablo tenía que acabar la obra de Cristo, sino ya fue consumada. Primeramente lo que no está diciendo, que no quedó incompleta, consumado, sabiendo que ya había terminado todo, dijo esas palabras. Por eso, para entender esto de que Pablo se gozaba en los sufrimientos y padecía en carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo, es que si Jesús todavía estuviera aquí, el mundo lo seguiría odiando. Hay todavía mucho odio en contra de su obra o de la palabra de Dios o de la dureza del corazón y expresada así. Entonces, pero Jesús completó esto y dejó a la iglesia el mensaje para que más gente venga al conocimiento de Él. Y tú y yo tenemos ese ministerio de la reconciliación. Y durante ese ministerio vamos a recibir rechazos, vamos a recibir burlas, vamos a recibir menosprecios, situaciones que a veces no nos la dicen, pero la sienten. Puede que hasta nos digan, mira, pobrecito con sus cosas. Pero quiero decirte que la mejor profesión y la mejor que se nos ha dado es ser ministros de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 10, versículo 9 y 10 dice, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, o sea, la sombra de la ley, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú y yo no tenemos que agregarle ni quitarle nada. Cristo una sola vez nos hizo perfectos a los santificados. Gloria a Dios por eso. Ahora, yo considero que nos toca a nosotros sufrir los ejemplos que ahorita poníamos, rechazos, menosprecios, todas esas cosas, por la predicación de esa obra completa. Pablo iba rumbo a Damasco y dice Jesús, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús no está ajeno. Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es que no te desanimes. Si no ves respuestas, tú sigue siendo ministro de Jesucristo. Ahora, quiero hacer aquí una observación. Muchas veces los primeros que nos rechazan pueden ser en nuestra propia casa. En Mateo 13:57 dice, y se escandalizaban de Jesús, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Cuántos, a lo mejor tú estás pensando o estás tirar la toalla, desistir, abandonar la fe, porque estás cansado, estás fatigado? Sepas que Dios está contigo, que Jesús ha prometido y Él es fiel a sus promesas, que Él te va a acompañar en toda tu vida para que ejerzas ese ministerio. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, si el mundo los aborrece, en Juan 15, versículos 18 y 19, si el mundo los aborrece, sepan, o sea, no ignoren esto te va a ayudar. A Jesús lo aborrecieron, el que no tenía pecado, lo aborrecieron. Sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran ustedes del mundo, el mundo te amaría lo suyo. Si nosotros somos como el mundo, ajenos a las cosas de Dios, viviendo tal vez una religión que niega la eficacia de un corazón transformado, que sigue esa naturaleza egoísta, que verdaderamente estamos viviendo para nosotros y no para Dios. El mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo. Tú fuiste elegido de ese mundo que estábamos en tinieblas, que nosotros estábamos sumidos en esa naturaleza pecaminosa, en esa enfermedad, íbamos con destino a algo donde no quisiéramos llegar. Dice, por eso el mundo los aborrece. ¿Quieres que te aplaudan? ¿Quieres que te festejen? Sé como el mundo. Pero el Señor ya te sacó de ahí. No volvamos otra vez a la misma vida que teníamos antes. Ahora notemos lo paradójico de este versículo de Colosenses. Volvamos a Colosenses 1:24, la primera parte. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. O sea, Pablo, a pesar de que estaba en la cárcel, no se está quejando para nada por causa de Cristo. No era una queja. Pablo fue un bienaventurado si por mi causa te vituperen diciendo toda clase de males mintiendo. O sea, él dice, yo me gozo por las aflicciones, me gozo en las pruebas. Pablo entendía bien. Tú y yo debemos de entender que si padecemos situaciones como las que ya hablamos, gózate. Por eso le decía a los filipenses, regocíjense. Otra vez les digo, regocijaos en el Señor. Entonces, iglesia, no se puede ministrar sin sufrir. Esto es muy claro. Jesús no nos prometió una ausencia de rechazos, de sufrimientos, de eso. Pero Él dijo, confíen en mí, yo ya vencí al mundo. Jesús está con nosotros, está en nosotros. Jesús es nuestra vida. Entonces no se puede ministrar sin sufrir, pero también no se debe ministrar sin gozarnos. Esta es una cosa muy importante. Gózate, no te agüites, no te desanimes si no estás viendo lo que tú quieres ver cuando tú ejerces el ministerio. Gózate en el Señor. Pablo no solo fue perseguido o apedreado, sino que también sufrió decepciones por miembros de la iglesia. Sin embargo, él no perdió el gozo. Si nosotros a veces sufrimos, a veces dentro de la misma iglesia, no pierdas el gozo. El gozo es tu fuerza, el gozo es mi fortaleza. Debemos de no quitar la mirada de Jesús. En esta pandemia, en estas situaciones que ya se fue prácticamente casi todo el año, no pierdas el gozo. No pierdas la comunión con Dios, no pierdas la comunión con el cuerpo de Cristo. Si ahorita tú has estado pensando en contra de la iglesia o en contra de algunos hermanos de la iglesia, ora al Señor, pidámosle perdón y sigamos caminando juntos, tomados de la mano de Dios. Entonces, Pablo tenía su mirada en el galardón.
Si estamos sufriendo hoy por causa del Evangelio, no se compara nada al sufrimiento que tú y yo merecíamos, pero el Señor vino a rescatarnos. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen la bancarrota que veíamos en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, y entonces por eso seguimos adelante y hace falta y es necesaria la humildad, reconocer de dónde hemos salido. Ahora, no solo vimos el origen del ministerio, no solo el sufrimiento del ministerio, y vamos a ver ahora el contenido del ministerio. Y vamos a leer el versículo en Colosenses capítulo 1, versículo 25, la segunda parte al 27. Dice la segunda parte del 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros o en vosotros la esperanza de gloria. Entonces vemos el contenido del ministerio, que anunciemos cumplidamente con exactitud. Por eso estos talleres, insisto, son muy importantes para que nosotros podamos también anunciar cumplidamente con exactitud, dando un informe correcto de lo que la palabra de Dios dice. Y lo habla del misterio, o sea, no es algo tenebroso, no es adivinación, sino es algo que es revelación de Cristo, que estaba oculto y que sigue oculto para muchas personas porque tienen un velo puesto. Pero cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, dice que el velo se quita y viene la revelación de Cristo y su obra. Entonces nos fue revelado ese misterio para dar a conocer las riquezas de su gloria. Son las bendiciones asociadas a este ministerio, esas riquezas. Eso que el mundo ha rechazado y que nosotros rechazábamos antes, no conocíamos esas riquezas, vivíamos en una bancarrota, en una pobreza espiritual, pero gracias a Dios que tú estás aquí, que yo estoy aquí, que estamos compartiendo y estamos atendiendo al ministerio de Cristo. Y dice, ¿cuáles riquezas? Que es Cristo en ustedes. No solo vino a pagar, no solo vino a reconciliarnos, sino vino a ser morada en cada uno de nosotros, su gloria. Moisés y el pueblo no podían entrar al tabernáculo por la gloria de Dios. Y ahora esa gloria, Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria. Qué interesante es la palabra de Dios. Recuerden que Epafras decía que andaban algunos espantando esa esperanza con tradiciones y duro trato del cuerpo, que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia contra los apetitos de la carne. ¿Cuál es la clave aquí? No está en lo que tú y yo podamos hacer. Por eso esas imposiciones de hombres, esas cosas que tenemos que cumplir la ley, claro, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y Él se manifiesta en nosotros, entonces vamos a poder cumplir la ley. Pero no está, la clave está en la persona que mora en ti, porque esa persona que no solo es la razón de tu vida, sino es la gloria misma, la gloria de Dios en nosotros. Entonces vimos el origen del ministerio, vimos los sufrimientos del ministerio, vimos el contenido del ministerio. Vamos a ver como cuarto punto la meta del ministerio. Versículo 28, Colosenses 1, 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Presentar perfecto a Cristo a todo hombre, no a un grupo exclusivo, no a personas exclusivas. La tarea es a todo hombre, amonestando y enseñando con sabiduría. O sea, esto expresa la forma de la proclamación en el ministerio del evangelio. O sea, no está nada más en el evangelismo, sino también está en el discipulado. Y también está en la amonestación, así como en el fútbol, ¿verdad? Como cuando el árbitro, cuando hacemos algún foul o hacemos alguna situación que no debe de ser, nos saca una amonestación, una tarjeta amarilla. Y así debemos de ser amonestados tú y yo.
Es importante, o sea, a veces dentro de las amonestaciones no es para mortificarnos o exhibirnos o nada, sino es por el peligro, si estamos haciendo alguna situación que no deba de ser. Qué bueno que haya el cuerpo que nos cuida, que nos amonesta con sabiduría, y entonces amonestando y enseñando, esa expresa esa forma de la proclamación del Evangelio. Nos advierten los peligros, y esto significa que podemos madurar para poder ejercer el ministerio. No nada más es llevarnos a confesar a Cristo, sino llevarnos hacia una madurez, como nos decían, la fructificación. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: también, hermanos, le rogamos, hermanos, que amonestes a los ociosos, o sea, aquellos que andan desordenadamente, aquellos que se apartan. Es importante amonestar, pero muchos de alguna manera han abandonado las iglesias porque recibieron amonestaciones, y eso prueba la naturaleza caída que sigue dominando en la vida de cada uno. Si de alguna manera tú que estás ahí te has sentido porque te han amonestado, situaciones que han pasado, créelo que es para tu bien. Pídele perdón a Dios, pidámosle perdón a Dios y sigamos adelante. Entonces dice: le rogamos que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo. En el cuerpo de Cristo hay gente que debemos alentar, que de poco ánimo, que está de alguna manera desanimada, que sostengamos a los débiles. También dice que sostengas a los débiles, aquellos que no tienen el entendimiento adecuado de la cruz y lo que esto significa en su andar diario. Y también dice que seas paciente para con todos. En el ministerio, mi amado hermano, no solamente es amonestar, es enseñar, no solamente es alentar, no solamente es sostener a los débiles, sino también es ejercer la paciencia para seguir constantes, esa paciencia que se requiere, que Jesucristo la tuvo con cada uno de nosotros. Y por último, para terminar, vamos a ver, vimos el origen del ministerio y los sufrimientos, la perspectiva del ministerio, la meta del ministerio y ahora el poder del ministerio. Versículo 29. Para lo cual también trabajo, dice el apóstol Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El poder del ministerio. Estamos conscientes que la tarea continúa, la obra de purificación y maduración comenzada por Cristo. Conscientes que no lo llevamos a cabo a nuestras propias fuerzas. Pablo siempre era una de las frases que decía: pero no yo, sino Cristo en mí. Y es lo que tú y yo debemos de estar conscientes de esto, que no es una obra en nuestras propias fuerzas, no es una obra que la hacemos solos, no es una obra que padecemos solos, sino que nos ha mostrado aquí la palabra que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Entonces, Cristo opera en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía: Cristo en mí, no soy yo. Pablo usaba mucho esa frase. En 1 Corintios 15:10 dice Pablo: pero la gracia de Dios, o sea, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Nosotros admiramos al apóstol Pablo. O sea, después de Jesucristo podemos decir que fue el hombre que más nos impresiona en la manera en que vivió y cómo terminó su vida. Entonces dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahí inmediatamente está diciendo: yo no soy el autor de esto que me está pasando o de este gozo que yo siento en los padecimientos. O sea, el favor y la misericordia de Dios estaba en él. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea, no está sin efecto. Esto indica que en algunos sí está sin efecto. Dice: en mí no está sin efecto, o sea, no ha sido en vano. Antes he trabajado más que todos ellos. En el ministerio, mi amado hermano, de la vida en Cristo, se requiere de luchar, se requiere de trabajo. No somos nada más consumistas, sino que también ejercemos el ministerio. Entre más comprensión de la gracia tengas, más podrás lograr. Pero dice él: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos, ejercerán el ministerio. Amada iglesia, no vivamos como si hubiéramos alcanzado todo y fuéramos ya perfectos. O sea, no que nuestra manera de conducirnos en la vida, de nuestra manera de estar pasando ahorita esta separación física momentánea, no vivamos como si ya lo supiéramos todo. No seamos ausentes a las reuniones de la iglesia, a esos llamados que el Señor nos está haciendo constantes. Abracemos la iglesia no nada más por un cumplido, sino por una dependencia que tenemos de la cabeza que es Cristo. Si ya hubiéramos alcanzado todo y fuéramos perfectos, Pablo estaba consciente de su imperfección y su necesidad de su crecimiento. Quiero terminar con estas palabras del apóstol Pablo que las hemos leído anteriormente en Filipenses 3, versículo 12 al 14, para que nos anime a proseguir. Filipenses 3, del 12 al 14. Dice Pablo, el apóstol Pablo, el que estuvo encarcelado varias veces, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y esto es lo que tú y yo debemos de hacer. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si hemos cometido errores, faltas, si nos hemos de alguna manera apartado nuestra mirada, olvida lo que queda atrás. No nos quedemos lamentando tampoco. Dice, olvidando lo que queda atrás, ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome lo que está delante. Extendámonos para adelante, nuestros ojos puestos delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Y bueno, pues damos muchas gracias a Dios, gracias por su palabra, gracias a todos aquellos que de alguna manera han estado sirviendo, ejerciendo el ministerio, tanto en actividades de la iglesia como fuera de la iglesia en la vida diaria. Son oportunidades para ejercer el ministerio, y que sepas, y te voy a pedir que repitas otra vez conmigo, yo fui hecho ministro. Tú, hombre, tú, mujer, eres un ministro de Jesucristo. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Estén atentos a las indicaciones de esta semana. Sigamos ejerciendo ese ministerio. No estamos solos. Cristo está con nosotros. Que Dios los bendiga.